Los Gurús Podcast. Hola, hola amigos de Los Gurús, ¿cómo están? Qué honor estar de nuevo con ustedes aquí frente a nosotros a las cámaras. Hoy con un formato un poco diferente, pero igual compartiendo como amigos, como hermanos, una conversación que genere conversación. La verdad es que estamos muy emocionados de todo lo que hemos escuchado de ustedes, cómo les ha gustado el podcast, cómo les gusta interactuar con nosotros y para nosotros, como siempre lo hemos dicho, es un honor. En este episodio queremos conversar con ustedes acerca de lo que nosotros creemos y pensamos que debería ser una preparación correcta para todos los miembros de grupos de adoración, porque como hemos conversado nosotros tres, va más allá de solo saber ejecutar mi instrumento. De eso se trata la conversación. Entonces, eh, abro el espacio para que conversemos. Edwin tenía unas ideas que quería compartir con nosotros y creo que ese sería un buen inicio. ¿Tenía o tiene? Sí, Espero que hay algo tenga, porque muy, si no estamos mal con la conversación. claro, hay algo muy importante en cuanto a esta temática, que es si nosotros no tenemos preguntas sobre este tema de qué va a ser lo más idóneo, qué va a ser lo más correcto, nosotros vamos a tener dudas y no siempre una duda recae en una pregunta correcta, sino que una duda normalmente nos va a congelar y nos va a paralizar. Y si estamos paralizados, no hay preguntas. No sabemos para dónde vamos, no sabemos cuál es la base. Lo cual es interesante porque ahora que usted menciona preguntas y todo, creo que viene mucho en el corazón de querer siempre aprender. Es decir, no es que llegamos a un tope y ya lo sabemos todo. No. Siempre deberíamos tener esa curiosidad de aprender más. De hecho, en mi área, yo que soy baterista, escuché una vez, hace años, y siempre me impactó y cada vez que me salen en Facebook, sí, así de viejo soy yo que todavía uso Facebook, siempre que me sale el recuerdo de este maestro Benny Greb en una Claro. entrevista que le hicieron en la página de Dromio. Y vamos a ver, parafraseándola básicamente decía, nunca deje de aprender. En el momento que usted deja de aprender, se pone un límite usted solo. Y siento que nosotros como cultura de ministerio de adoración hemos caído en un error de creer que ya lo sabemos todo. De creer que como ya sé tocar la canción nueva de X o Y artista cristiano, aunque es debatible como siempre hemos dicho, como ya lo sé tocar, entonces ya lo sé todo. O porque, qué sé yo, mi equipo generó una canción nueva y entonces ya usaron mis arreglos, entonces ya yo estoy listo para todo. Yo soy del que cree que la preparación tiene que ser constante. Y digamos, alguien como Ernesto, que es un profesor estudiado, creo que tendría más bases para hablar acerca de la preparación, pero tal vez yo como músico, viendo a las personas que uno admira, son gente que nunca deja de aprender, incluso en el área ministerial. O sea, vamos a ver, hay bateristas, qué sé yo, de iglesias de Australia, iglesias de Estados Unidos que hemos tenido el gusto de conocer, que son personas que nunca dejan de estudiar, que tienen 30 años de ministerio, igual usted los ve subiendo sus videos, haciendo sus ejercicios, haciendo cosas. Entonces, no sé, Ernie, si tal vez desde esa perspectiva usted puede comentar qué es lo que usted cree acerca de esa constante preparación que debe existir. Sí, voy a ponerme un poco técnico. Diría Dele, nuestro amigo dele. Edwin, eso es una máxima. Papi, aquí se Mae, habla Biblia y se habla serio. mae, literal, eso es una máxima de la educación y creo que Por Edwin supuesto. como profe lo sabe. Tengo un concepto perfecto. Y también por su preparación en psicología, ¿verdad? Mae, como ser humano nunca deberíamos dejar de aprender, literal. Y sé que suena mucho a cliché, pero mae, es que es hasta un principio de vida, porque usted todos sus días está aprendiendo algo nuevo. Todos los días Eso pasa es algo. cierto. Todos los días aprende una manera diferente de hacer algo que usted ya cree cómo hacer. Que de hecho eso se liga a un concepto que se llama aprehender, que es con H Ajá. intercalada. La De aprensión. capturar, Exacto. ajá, capturar el Exactamente. Y conocimiento. porque hay una frase, ahorita se me olvida como de cuál autor fue que le leí, pero decía que hay que aprender a aprender. Eso Ujú. significa, mae, que a veces uno tiene un concepto como muy arraigado y piensa que eso es así y puede ser que ese concepto esté equivocado.
o tal vez no equivocado, sino que hay cosas que se pueden pulir en eso. No he terminado de madurar. Ajá. Y Ajá. uno tiene que desarrollar la capacidad de decir, ok, ya yo sé hacer esto de tal manera, pero voy a intentar agregarle tal cosa, voy a modificarle esto, o esto mejor no lo hago porque ya sé que definitivamente no sirve. Entonces, claro que no podemos dejar de aprender como seres humanos. Y como músicos, lo que decías, a veces pasa mucho, y no sé si a ustedes dos les pasó, tal vez cuando yo estaba más joven era lo que decía Jorge, que usábamos un arreglo, o usaba un arreglo que yo había hecho y uno ya se Y sentía, nadie toque se eso. sentía No lo Mozart, toque, no weón. lo mueva. Soy doña toda, diríamos en Exacto. Costa Rica. Pero eso no es nada. O sea, es una vara muy, muy, muy banal. em, y nos pasa mucho a los músicos, especialmente cuando Sí, estamos más claro. jovencitos. Y yo creo que a todos nos sucede por la inmadurez por la que pasamos, o sea, física, mental, es natural, vamos a ver, yo creo que hay una etapa en donde todos pasamos por eso, en donde todos nos desubicamos un poco y no quiero decir que esté bien, pero mm, es normal, me parece, no porque sea normal quiere decir que tenemos que estancarnos ahí, pero siento que es una historia común de todos, yo no sé si es sociocultural o qué, que a veces nos desubicamos. Ahora, para traerle un toque más a lo de los ministerios, que es como el área que nosotros siempre hablamos, y creo que tal vez Edwin ahí puede aportar con la idea que dijo que tenía. Teniendo este concepto de la aprehensión, del aprendizaje, de también aprovechar las experiencias que uno ha tenido para traerlo, ¿cuál debería ser un perfil de, de aprehensión, perdón, de capturar de eso de un ministro de adoración? Claro. Está una parte técnica, una parte experiencial, pero la parte técnica no es, yo fui a un salón de clases y me metieron un montón de conocimiento y después yo trato de sacar de ahí aprehensión a punta de mis experiencias, porque Ujú. la experiencia mm, es, voy a ser científico, es a priori. De todo lo que me pasó, yo empiezo a extrapolar cómo adaptarme al conocimiento y a la técnica que estoy buscando. Pero para eso estaba buscando un concepto que guardé para esto, que tiene que ver con Romanos 12:2, para que vean que podemos ser bíblicos. No se amolden Así a este es. mundo, eso es un punto. Sean transformados, eso podría ser como el signo de suma. Y después, el siguiente asunto a sumar ahí sería renovar la mente, porque nosotros buscamos un resultado y el resultado va a ser comprobar la voluntad de Dios. ¿Por qué? El resultado final es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esto tiene que ver con el concepto de educación. Viene de una raíz etimológica que lo que significa es despertar una curiosidad. Entonces, si nosotros no nos acercamos con curiosidad a no amoldarnos, a que se renueve nuestra mente, incluso nuestra oración va a ser estorbada porque va a estar mis pensamientos, lo que yo deseo, en vez de estar reposando mi oración en, Señor, revélame cuál es tu voluntad, qué es lo que tengo que aprender con H. Ujú. Porque la educación lo que significa es un entrenamiento y una crianza. Sacar de adentro hacia afuera. Entonces ir a un salón de clases no me da todo. Las experiencias de lo que yo he pasado tratando de manifestar en esta realidad con los demás lo que se supone que son los conocimientos que a mí me dieron, no me va a llevar a todo el punto. Tiene que haber un balance de las dos cosas. Y sucede mucho en las congregaciones y también forma parte de las enseñanzas que la cultura de todo lo que yo he atravesado, sea bueno o malo, lo toman como si esa fuera la máxima de Ajá. la escuela que me va a dar a mí la espuela, el entendimiento
y una forma de actuar que vaya a ser madura y que también vaya a ser idónea. Porque si yo actúo correcto, es lo que a mí me sirve, lo que yo experimenté Ujú, y lo que ujú. pienso que hay que hacer. Pero cuando yo actúo idóneo, yo estoy pensando en la edificación de este, en la edificación de aquel, en la edificación de todo el grupo y en que manifestemos la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, pero entonces lo interesante es esto, porque ahora sacamos Biblia y todo eso. Obviamente, esa es la base de toda nuestra vida en general. Pero entonces aquí se abre el gran debate que no sé por qué existe en estos últimos años en la iglesia de lo musical versus lo espiritual. Claro. Quiere decir que tenemos que ser preparados integralmente. O Correcto. sea, a mí Exacto. no me sirve, y creo que literalmente utilicé este ejemplo en uno de los podcasts anteriores, en donde no podemos ser un Benny Hinn que no toque nada, ni ser un animal que no ore. Y lamentablemente, esa, ese desbalance todavía existe. Entonces, en realidad, ¿cómo deberíamos atacar ese imbalance? Mae, este, de hecho, ahorita con lo que Edwin estaba comentando me recordó mucho sobre mi amada Universidad de Costa Rica. Porque eso que está diciendo Edwin es precisamente lo que yo viví en muchos salones de clase, en mate Ujú. específicamente, con algunos compañeros de estudios sociales, ¿verdad? Tanto ahí como en la otra universidad donde estuve. Porque estuvieron en un salón, ya se creen los dueños de la verdad. Bueno, los Ajá. de sociales peor, ¿verdad? Todavía. Absolutos. Porque como están estudiando mucha historia, entonces ya están por un escalón. Bueno, uno no, como 10 10 para arriba y más vemos para para arriba abajo a los demás. que el resto de la prole. Y con mate es peor porque como es mate, entonces somos los genios ¿verdad? Mae, Y perdón que lo interrumpa, Ernie, porque eso que usted está diciendo también pasa en las iglesias. Es que yo estuve en correcto. una academia, entonces Ajá. ya todo lo sé. O me dio clases X profesor que toca con X, entonces ya yo todo lo sé, como si Estoy por parado allá sentarme a arriba, la par salgo de por alguien live yo lo stream. aprendo. Ajá. Es que soy compa Pablo Lacayo. Saludos ahí, Pablito. Saludito, Pablito. Este, mae, sí, ahí donde iba con el ejemplo, precisamente, que a veces pasa mucho cuando la gente comienza a aprender tanto musicalmente como de la palabra, que literal empiezan a juzgar a los demás. Y Ujú. cuando hablamos de la gente, nos vamos a incluir porque posiblemente pasamos por esa etapa en algún momento De los Claro. de dos que, lados. sí, correcto, Lo que yo que les hemos decía, estado. no es normal, pero es natural. La Exacto. bronca sería quedarse en esa etapa. Ahora, ajá, Va a suceder, pero tenemos que estar preparados para capturar que eso va a suceder y que la transición en ese espacio sea lo más pronta posible. claro, y que ahí es donde venía el asunto, porque Jorge preguntaba que entonces, ¿cómo hacemos una posible implementación para solucionar eso? Ahí es donde Spanish tener, ¿cómo se llama esto? Mentores. Ajá. Una persona Ya. y que Casi le ojalá digo sea más amén, madura, ¿verdad? casi le digo amén, pero realmente sí, voy a decir amén a esa idea, porque tiene que haber alguien academicista, técnico, ojalá no solo en el área musical, sino que sea alguien bien parado en el fundamento de las doctrinas y de las prácticas de la congregación donde se está, para que la cultura llegue al siguiente eslabón de la cadena, que seríamos nosotros o alguien a quien nosotros estemos mentoreando, y también alguien que esté parado en el lado espiritual, pero también que sea una persona que conozca los principios técnicos para que a la hora que haya un conflicto de algún tecnicismo, pues Ujú. también ayude a balancear, si se empiezan a calentar los ánimos, ¿verdad? Sí, que Correcto. También la idoneidad de ese mentoría, ¿verdad? Porque eh, un ejemplo que yo uso sin menosprecio a ninguno es que muy probablemente yo no le voy a pedir consejo de inversiones a mi mecánico. Mi mecánico es súper carga y el carro me lo alista en una semana,
pero Claro. muy probablemente no va a saber en dónde yo voy a tener que colocar mi dinero. Como les digo, no es menosprecio. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Si yo necesito mentores musicales, si yo soy baterista, necesito un baterista que me vaya a mentorear. Si necesito de la palabra, necesito a alguien que tenga conocimiento de la palabra. Y también una idea que yo les quería compartir. No conozco una persona que haya tenido mentores o que siga teniendo mentores en su vida y que no esté ubicado mentalmente, espiritualmente, en donde realmente está en ese momento. Es decir, en palabras populares, no he visto a alguien que juegue vivo cuando tiene buenos mentores. Es Y yo que es creo que eso ha sido algo rodearse. muy bravo en la cultura de los equipos de adoración, el juegavivismo, que al final yo siento que eso no es bíblico y eso es parte de lo que impide el crecimiento, porque si ya yo me creo la mamá de Tarzán, ¿para qué voy yo a escuchar yo lo que me tienen que decir? Si ya yo todo lo sé y yo todo lo puedo. Aunque dentro de mi equivocación de creer que todo estoy haciéndolo bien y si lo estoy haciendo mal, para mí no, los demás no tienen criterio. Es que es Entonces un ese es el equipo. problema. Y uno conoce, y para terminarte la idea, Edwin, y darte paso, Dios ha permitido, o a los tres, nos ha permitido conocer gente pesada a nivel musical ministerial. Y puedo decir que todos los que hemos conocido, ninguno se cree más de lo que es o más de donde está, a pesar de que ha recibido puertas, se le han abierto sueños inclusive, y más bien ellos predican ese tipo de cosas, de que entre más opciones se le dan, entre más cosas tenga a su alcance, más bien uno tiene que ser de más de servicio. Exacto. Y les voy a agregar algo. Perdón, que eso era lo que estaba buscando, porque de hecho me acordé, porque no lo tocamos en uno de los episodios anteriores. En Primera de Crónicas 15:22, lo estoy leyendo en una versión internacional. Ujú. Dice, que Ananías, líder de los levitas, como experto que era, Ujú. dirigía el canto. Voy a buscarla en la versión que salva, perdón, en la reina. ¿Cuál? La del Rey Jaime. Dice, y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Era una persona Correcto. preparada. Entonces, Idóneos para la tarea. exacto. Por esto el asunto que hablaban, o que estábamos conversando ahorita sobre lo de los mentores, que tiene que ser una persona que sepa también qué es lo que está haciendo y que tiene que tener la formación en las dos cosas. Porque bien lo decía usted con el ejemplo del mecánico. Cuando uno intenta buscar ese tipo de figuras en su vida, primero no hay que dejarse llevar porque es que yo lo admiro y porque como es compa y me cae súper bien o porque yo siempre he Ujú. querido ser discípulo de fulanito, por decirlo de alguna O manera. he querido ser como. Ajá. Exacto. Porque He eso querido ser nunca un sale mini bien. Ernesto y por eso es mi mejor amigo y quiero imitarlo. Es Exacto. peligroso. Totalmente. Y he Demasiado. visto más casos de fracaso que de éxito Ujú. en ese tipo de asociación cuando se busca un mentor. Incluso tal vez no tener solo uno, tener varios. Yo, en mi Sería caso, genial. ahorita no tengo una persona específica que me dé feedback sobre ciertas cosas, pero sí tengo varios. A los que les pregunto o que incluso ellos solitos me buscan a mí para decirme, bro, mira tal cosa, tal otra. Y es súper rico porque lo ayuda a crecer uno un montón, a ver cosas desde otra perspectiva, que tal vez uno era un poco más cerrado o más tajante en que no, es que esto tiene que ser así y Ujú. en realidad ya lo va viendo ahí. Pero el punto era ese, que, o sea, si de la misma palabra el Señor le puso a David, porque digámoslo así, le reveló a David que era Kenanías y que tenía que estar ahí porque era una Ujú. persona entendida en lo que hacía, nosotros, a la hora de buscar mentores, eso puede ser una de las cualidades que podemos buscar y también es una de las cualidades que tiene que estar en nuestra vida para, en este caso específicamente, pertenecer al equipo o al ministerio de adoración de una iglesia, Ujú. digámoslo Y así. es que parte de ser miembro de ese equipo y de ir y buscar mentores, alguien que me pueda ayudar, es parte de la humildad que como hijo de Dios, como cristiano, como alguien que vive con los principios bíblicos debe tener. Y yo creo que ese Ajá, debe ser el fundamento, la humildad,
No porque no soy nada y soy una basura y no valgo nada, porque eso es mentira. Tampoco. La palabra de Dios dice que cada quien tenga la perspectiva correcta de lo que es. Versión Jorge Mata, ¿verdad? Pero si ya yo entiendo en dónde estoy, a dónde tengo que mejorar y entiendo que hay gente que Dios va a poner que me va a ayudar, creo que lo más óptimo y lo más saludable, mental, espiritual y musicalmente, va a ser tener gente que me vaya a apoyar. Yo creo que es hasta lo lógico. A mí a veces me parece irónico que haya gente que no le guste que haya gente a la par apoyándolos, básicamente. O sea, es como mi manera de interpretarlo. No, no, no quiero que me ayude. Quiero quedarme aquí en donde yo estoy. Y pasa mucho. Hay algo muy bonito que los dos han estado diciendo y es que han estado saltando entre el desarrollo de lo que es la crianza y también el desarrollo de lo que es la curiosidad. Y como les decía anteriormente, el concepto de educación necesita despertar una curiosidad, sacar hacia afuera y además una crianza. Y en las iglesias eso es lo que estamos buscando, porque la iglesia es un organismo vivo. Ujú. Hay cosas que tienen que funcionar como una organización, pero es un organismo vivo y entonces como es un organismo, tiene que cumplir un fin. Una célula le lleva una información Correcto. a otra. Que tenga Los sentido en números, lo que se hace. sí, los números tienen sus factores y sus razones de ser según en lo que estamos metidos. Y cuando estamos trabajando con niños, estamos criándoles, estamos inculcando una cultura. Y parte de eso va a tener que ser la humildad para ellos llegar a un punto en el que, por supuesto, va a existir la prueba. Cristianamente le decimos estar en el desierto, pero el desierto es para que nos entrenen. Ujú. Solo hay dos formas de salir del desierto. O sale entrenado O no o salió. no sale. No sale porque Dios Qué lo duro. dejó ahí dando vueltas hasta que usted acepte y entrene y esté listo en esas herramientas, o usted no sale, no Y es sale loco de esa porque yo creo situación. que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quemado por no salir de ese desierto, ¿verdad? Nos tostamos hasta que logramos entender que hay que Sí, aprender eso que Dios tiene para nosotros. Un punto muy bonito para esto que me enseñaba uno de mis mentores, eh, era un norteamericano y durante 2 años yo lo vi a él una vez al mes y él era alguien muy ocupado y muy exigente y tenía muchas personas en mentoría. Entonces él me decía, Edwin, usted tiene un hábito, tiene tantas ideas que no las sintetiza. Me dijo, cada vez Confirmo. que nos, cada vez que nos reunamos, Edwin, tiene 5 minutos. No, doctor, pero es que esto y lo otro. No, no, espérese. Aquí yo soy el mentor, yo soy pastor y soy doctor en comunicación. Tiene 5 minutos. Alguien se puede comunicar en 5 minutos. Ujú. Y entonces él me decía, vamos a trabajar con las R's. Entonces él me decía, primero, respire. Después, recuerde la verdad de lo que estamos trabajando, rinda cuentas y la última R es retirarse de la situación. Si hay algo que te va a meter en problemas, si hay algo que te lleva a una acción pecaminosa, retírese de eso. Y él empezó durante estos pocos 5 minutos de interacción durante esos 2 años a enseñarme estos 4 hábitos. Y la base de eso era lo que les decía anteriormente de Romanos 12:2, no se amolden, renueven su mente. Ujú. Entonces ahí sentía yo que iba sintetizándose todo lo que tenía que ver con una nueva aprehensión y también con un ejercicio más sano y más aterrizado de cómo balancear lo técnico y lo espiritual. Qué bueno ese tipo de consejos. Y de hecho, como para montarme sobre esa idea, para ir sintetizando esto, yo sé que no hay haga A, haga B para tener C, pero Sí. ustedes
¿qué recomendaciones, qué consejos, qué 3 tips, por decirlo así, darían a las personas que realmente quieren hacer ese cambio, quieren eh, hacer crecer esa cultura correcta de los ministerios de alabanza? Me gustaría escucharlos ustedes y tal vez yo puedo concluir con mi pensamiento. Ok. Primero, para mí, lo primero es tener un corazón enseñable. Ok. Igual esto es un principio súper cristiano, porque en realidad es Ujú. general, pero a veces nos perdemos en la generalidad y en la obviedad de algunas Sí. cosas. Entonces hay que ser específicos. Requisitos, básicamente, tener un corazón enseñable. Ujú. Eso me va a llevar en consecuencia a lo que les decía ahorita. Si usted tiene un corazón enseñable, por supuesto va a querer buscar un mentor, Ujú. ¿verdad? Signo que no quiere mentor, no tiene un corazón enseñable, Correcto. ¿ok? Y otra de las cosas ahí sería eh, mi pastora, Elena, salud. Saludito, Elena. Una de las cositas que ha estado implementando muy tuanis es que en la claridad hay amor, o en amor, perdón, en el amor hay claridad, no, en la claridad hay Ujú. amor, ya me reí. Eso. Bueno, ya quedé mal ahí. Este, ¿En qué sentido? Por lo que decía Edwin ahorita, específicamente hablando de músicos, a veces hay tecnicismos que traen cierta roncha ahí y no se manejan bien. Entonces, primero, dice, hay una persona que es entendida en lo que está haciendo, que tiene claridad para los conceptos, por supuesto, tiene que buscar cómo adaptarlos para comunicárselos al resto del equipo. Ujú. Y ya solo con eso los está amando. Es que Edwin quiere hacer un solo de batería en tal pieza. Man, no va. ¿Por qué no va? Por la dinámica de la canción, por lo que está pasando, por el ambiente de adoración que hay en ese momento, porque tal vez es un momento así como muy sublime y no tiene ningún sentido que se ponga a hacer un solo de batería. Entonces no es porque no tengas el talento, Ujú. es Correcto. porque tenemos que tener un poco de inteligencia desde la parte técnica, musical, para poder implementar eso ahí, ¿verdad? Entonces serían esos 3 o 4, no recuerdo cuántas dije. Yo voy a usar sintetizar, como me enseñó este pastor, la curiosidad de entrenar y ser criable, de crianza. Y si usted suma esos elementos, usted va a requerir lo que decía Ernesto, tener humildad. Porque si Ujú. usted tiene curiosidad, usted tiene, aunque sea una base muy pequeña, de humildad, porque si usted la curiosidad lo lleva a avanzar, usted va a buscar un mentor, como Ajá, lo estaba correcto. diciendo Ernesto. Y también lo que me decía este pastor, yo necesito reconocer, yo necesito resistir y yo necesito permanecer. Y las 3 cosas a mí me van a llevar a tener constancia, perseverancia. Tiene que estar la humildad como hilo conductor de todos esos elementos, porque usted no existe solo, Correcto. usted vive en grupo. Dios nos diseñó para estar en grupo. Somos seres sociales. Exacto. La palabra dice los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Aplica a grupos y aplica a canciones. A mí Edwin casi que me quitó la idea mía de esa de que, bueno, no me quitó y no es mía, pero para mí la base de todo es humildad. Humildad de aceptar qué me hace falta. Humildad de que cuando tengo algo que puedo servir a otros, puedo darlo. No me quedo en los secretos porque me costaron mucho. Cuando la palabra de Dios dice que de gracia dar lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante, porque aquí no se trata como de lo que siempre hemos dicho, de tirar y que todos son malos y que ustedes hacen. No, si estamos en una posición de autoridad, una posición de poder ser mentores, también necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque no porque yo lleve más años que usted y tal vez pueda hacer las cosas o porque estoy apto para eso, es que ya solo yo tengo la última palabra. No, así como yo tengo que tener humildad de ir a buscar a alguien y decirle, mira, Edwin, necesito que me enseñes con esto. También tengo que tener la humildad de que cuando Edwin me diga, mira, Jorge, necesito esto, yo decirle, sí, aquí estamos para servir. La humildad me va a hacer, como dijo Edwin, buscar un mentor. La humildad me va a saber
entender mi posición y sobre todo la humildad me hace recordar que somos un miembro más del cuerpo de Cristo. El ministerio de adoración no es su ente independiente, somos parte de la iglesia con I mayúscula. Y al final del día, nuestra principal tarea es adorar al Rey de Reyes. Sí, vamos a guiar a la iglesia, vamos a llevarlos. ¿Cómo los vamos a guiar? En humildad. No porque lo sabemos todo, sino porque corporativamente vamos a adorar a Dios. Y para agregarle ahí un poco a lo que usted estaba diciendo, voy a utilizar una frase de nuestra iglesia, nuestra congregación. Enseñamos a vivir. ¿Qué significa eso? Correcto. Y Jorge y yo lo hemos comentado varias veces. Enseñar a vivir es integral. Entonces, no se vale, guindándome de lo que decía Jorge, que yo vea el Ministerio de Alabanza como un órgano totalmente aparte. Ujú. ¿Por qué? Porque, digamos, especialmente ahora que muchas empresas en las cuales hay equipos de trabajo y que hay project manager y todo este centro y tienen que trabajar con gente, etcétera, no, el hecho de que la iglesia no sea una empresa como tal, en ese aspecto, digamos, como de índole económico o así, Ujú. no quiere decir que ya porque como está fuera de eso, entonces yo voy a trabajar en la iglesia diferente a como trabajo en mis labores, digamos, en En esas el mundo partes. corporativo. Exacto, en el mundo corporativo. Porque, o sea, obviamente hay diferencias, porque especialmente en las iglesias hay mucho voluntario, ¿verdad? Entonces Ujú. no, o sea, es donde literal hay que establecer muy bien la diferencia. Pero sí en el sentido de que como somos integrales y como va el asunto por ahí, nosotros en la iglesia también deberíamos manejar esa línea. Claro. Por Y supuesto. también, si en nuestra iglesia nos enseñan a vivir, Ujú. nos enseñan a ser humildes, nos enseñan a tomar en cuenta la opinión de los demás y saber pesarla, si en nuestra iglesia nos dan feedback, ¿verdad? De una manera correcta, Ajá. feedback, ¿verdad? Este, por supuesto nosotros eso lo vamos a aprender para nuestra vida y no solo, y literal puse el trabajo porque fue lo primero que se me vino a la mente, pero eso va a afectar mi familia, va a afectar las relaciones con mis amigos, eh, de absolutamente todo. Correcto. Entonces, literal, con mucha más razón no podemos ser un órgano ahí nada más. No, no. Y eso es bíblico, ¿verdad? Porque si no, imagínese que fuera una pierna sola ahí, que va a pegar brinquillos y cómo se va a alimentar. Como Deus, el de los locos Adams. Como exactamente, imagínese, esos serían los equipos, pero eso es lo que no debemos hacer. Este tema nos genera mucha pasión porque al final del día el propósito de este podcast es poder ayudar a traer el diseño original de lo que Dios tiene para los equipos de adoración. No que tengamos todas las respuestas, pero si nosotros podemos ayudarlos de alguna manera, esa es nuestra misión y ese es nuestro deseo. Si tienen algún comentario, si quieren algo que tengan que decir, recuerden, siempre nosotros revisamos nuestras redes, pónganlo ahí, vamos a estar en comunicación. Nos encanta comunicarnos con ustedes. De hecho, lástima que no se puede tener a todo mundo, pero para eso es que están las redes sociales. Les agradecemos acompañarnos una vez más en este podcast. Ese es nuestro honor y le damos gracias a Dios de poder llegar a cada uno de sus hogares, carros, en donde nos escuchen. Siempre es un honor. De nuevo, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, saludos desde Dallas y Sabana Sur. Saluditos desde Dallas y Sabana Sur. Chao. Chao.